Soy Claudia, tengo 40 años y estoy casada. Durante años me he sumido en la rutina de mi vida diaria, atrapada en las responsabilidades del hogar y las exigencias del trabajo. Mi vida, aunque llena de amor y estabilidad, se había vuelto monótona. Los días se sucedían uno tras otro, y con cada amanecer, la emoción se desvanecía un poco más. Hacía tiempo que no me permitía hacer algo para mí misma. La rutina diaria me consumía, el trabajo, la familia, las obligaciones que parecían no tener fin. Pero esa noche había decidido hacer algo diferente. Una parte de mí anhelaba algo más, una chispa de inspiración que me recordara quién era antes de perderme en la vorágine de la vida adulta. Un día, en un impulso, decidí hacer algo totalmente distinto. Me dirigí a una galería de arte cercana, buscando una forma de escapar, aunque solo fuera por un par de horas. La idea de perderme entre las pinturas y las esculturas prometía un respiro, una forma de reconectar con la parte de mí que había quedado olvidada en el caos de la vida cotidiana. Lo que no sabía era que ese simple acto de curiosidad me llevaría a un encuentro inesperado, donde descubriría no solo el arte, también a Julián. La galería estaba en una parte de la ciudad que no visitaba a menudo, un lugar donde los edificios antiguos contrastaban con los modernos cafés y boutiques. Cuando llegué, el ambiente era elegante, con paredes blancas llenas de cuadros y esculturas que apenas comprendía. La sala estaba repleta de gente sofisticada, todos con una copa de vino en la mano y una actitud de quien entiende el arte más que los demás. Yo, sin embargo, me sentía como una impostora. A medida que caminaba entre las obras, me encontré atraída por una serie de retratos. Eran pinturas de mujeres, todas diferentes en edad, apariencia y actitud. Cada rostro parecía contar una historia, como si el artista hubiera capturado no solo sus rasgos, sino también sus emociones más profundas. ¿Te gusta?, escuché de repente una voz grave detrás de mí. Sobresaltada, me giré para encontrarme cara a cara con un hombre que irradiaba una presencia magnética. Era alto, de cabello desordenado y un aire despreocupado que contrastaba con la formalidad del lugar. Sus ojos, de un tono profundo que no supe definir, parecían tener la capacidad de ver más allá de la superficie. Me miraba con una mezcla de curiosidad y confianza. Sí, es fascinante. Es como si estuviera viva, contesté, intentando no parecer demasiado impresionada. Él sonrió, una sonrisa cálida que suavizó la intensidad de su mirada. Es una de mis favoritas, dijo, señalando el cuadro. Siempre he pensado que ella representa algo más que lo que se ve a simple vista. ¿No crees? Lo miré sorprendida. ¿Era él el artista? Sentí una mezcla de admiración y nerviosismo. No estaba preparada para tener una conversación profunda sobre arte, pero había algo en su manera de hablar que me relajó. Definitivamente tiene una historia que contar, le respondí, intentando seguirle el ritmo. Aunque no estoy segura de qué es exactamente, siento que la entiendo. A veces, lo que sentimos al mirar una obra de arte dice más sobre nosotros que sobre la obra misma, comentó, bajando la voz como si compartiera un secreto. De alguna manera, su observación me tocó más de lo que esperaba. ¿Acaso había algo que estaba proyectando en ese cuadro, algo que no estaba dispuesta a admitir? De repente, me sentí expuesta, pero no de una manera incómoda, sino más bien como si él hubiera visto algo en mí que ni yo misma había reconocido. ¿Te gustaría ver algo más?, preguntó, cambiando el tema con una sonrisa traviesa. Mi estudio está aquí cerca. Podría mostrarte algunas piezas nuevas. Dudé por un segundo. No era común que aceptara este tipo de invitaciones, y menos de un desconocido. Pero había algo en él, en su manera de hablar, que me hacía confiar. Además, esa chispa de curiosidad que había sentido al principio de la noche seguía viva. Claro, me encantaría, contesté, sorprendida de mí misma. Con un gesto,
Me indicó que lo siguiera. Mientras caminábamos hacia la salida de la galería, me di cuenta de que esa noche, lejos de ser otra más en la rutina de mi vida, estaba a punto de convertirse en algo mucho más significativo. Salimos de la galería y el aire fresco de la noche me despejó la mente, aunque una parte de mí seguía agitada por la emoción del momento. Caminamos en silencio por una calle de la ciudad, mientras mi mente repasaba cada detalle del encuentro en la exposición. Su presencia a mi lado era magnética. No necesitaba decir nada, pero la electricidad que flotaba en el aire entre nosotros era innegable. Finalmente, llegamos a un edificio discreto de fachada antigua, oculto entre las sombras de árboles que lo bordeaban. No había ningún letrero ni indicación de lo que podría haber dentro. Abrió la puerta con una llave y un crujido suave rompió el silencio. Me hizo un gesto para que entrara. El interior del estudio era totalmente distinto a la elegancia minimalista de la galería. Aquí, el caos reinaba en perfecta armonía con el genio. Paredes cubiertas de lienzos, algunos terminados, otros a medio hacer. Mesas llenas de pinceles, tubos de pintura abiertos y libros desparramados. Se sentía vivo, como si cada objeto, cada trazo en esos lienzos, tuviera una historia propia que contar. El aroma a óleo y madera vieja llenaba el aire, envolviéndome en un ambiente cálido y estimulante. «Este es mi refugio», dijo él, observando mi reacción con una sonrisa suave. «Aquí es donde ocurre la magia, o al menos eso intento». Sus palabras fueron acompañadas por un gesto amplio, señalando el desorden creativo que lo rodeaba. Podía ver su pasión reflejada en cada rincón del lugar. Era su mundo, su esencia desparramada en esos lienzos y objetos aparentemente caóticos, pero profundamente personales. Me acerqué a uno de los cuadros más grandes que descansaba en el caballete central. La pintura mostraba el rostro de una mujer, pero esta vez era completamente diferente a los retratos que había visto en la galería. Sus ojos estaban llenos de un deseo oculto, una intensidad que casi podía tocarse. Los trazos eran audaces, vibrantes, como si cada pincelada hubiera sido aplicada con una energía contenida que solo podía entenderse en presencia del artista. «Es increíble», murmuré, sintiendo la necesidad de tocar la pintura, de sentir la textura bajo mis dedos. «Gracias», respondió él, acercándose lentamente a mi lado. «Para mí, cada rostro es una historia, un fragmento de una vida. Pintar me permite capturar eso, pero a veces lo que pinto va más allá de lo que puedo expresar con palabras». Podía sentir su proximidad, el calor de su cuerpo a solo unos centímetros del mío. Sin atreverme a mirarlo directamente, lo sentía observándome, como si intentara descifrar qué efecto tenía en mí todo aquello. Había algo fascinante en su energía, una mezcla de serenidad y pasión latente que me envolvía, haciéndome olvidar el mundo exterior. «¿Alguna vez has pintado?», me preguntó de repente, rompiendo el silencio con suavidad. Sacudí la cabeza, incapaz de apartar la vista del cuadro frente a mí. «No, nunca me he atrevido. Me gusta el arte, pero siempre lo he visto desde afuera, como una espectadora». Él sonrió, y esa sonrisa tenía algo de complicidad. «El arte no es solo para mirar», dijo mientras tomaba un pincel del montón. «Es una forma de descubrirte a ti misma, de expresar lo que no puedes decir». Me ofreció el pincel, sus dedos rozando los míos en el proceso. Un simple toque que envió una oleada de calor por mi piel. Lo acepté, aunque con una mezcla de duda y curiosidad. «¿Qué debería pintar?», pregunté, sintiendo una ligera presión en el pecho al sostener la herramienta con la que él creaba su mundo. «Lo que sientas en este momento», respondió, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Cierra los ojos, no pienses demasiado, solo deja que el pincel te guíe». Obedecí, cerrando los ojos mientras inhalaba profundamente,
intentando conectar con lo que había dentro de mí. Al principio, fue difícil. Mi mente estaba llena de ruido. Pensamientos sobre mi día, mis inseguridades, todo lo que había dejado atrás para estar allí. Pero, poco a poco, me fui calmando y algo empezó a emerger desde lo más profundo. No sabía lo que estaba creando, pero eso no importaba. Lo importante era el acto mismo, el dejarme llevar por las emociones que me recorrían. A mi lado, él permanecía en silencio, observando sin juzgar, permitiéndome ser parte de su mundo sin imponer nada. «Eres sorprendente», murmuró él, rompiendo el silencio después de unos minutos. Me giré hacia él, sorprendida, y me di cuenta de que se había acercado más de lo que pensaba. Sus ojos estaban fijos en mí, no en el lienzo. Mi respiración se aceleró ligeramente ante la intensidad de su mirada. No era solo admiración por mi intento de pintar. Había algo más, algo que ambos sabíamos pero que ninguno se atrevía a nombrar. El pincel descansaba en mi mano, pero mi atención ya no estaba en el lienzo. Su presencia era imposible de ignorar, envolvente, como una corriente que me atraía más cerca sin que yo pudiera resistir. En ese pequeño estudio, lleno de las huellas de su genio creativo, sentía como si el aire hubiera cambiado, como si el espacio se hubiera vuelto más íntimo, más personal, más nuestro. El arte no se trata solo de lo que creas, sino de lo que sientes mientras lo haces, dijo él, su voz suave, casi en un susurro. Nos mirábamos, y en esos ojos oscuros vi una mezcla de curiosidad, admiración y algo más profundo, algo más primitivo, que ambos sabíamos que existía pero que todavía flotaba en la superficie, esperando a ser desatado. Era una conversación sin palabras, una que no necesitaba explicaciones ni frases ensayadas. Me acerqué más al lienzo, buscando refugio en el acto de pintar para controlar la tensión que crecía entre nosotros. El pincel rozaba la tela con movimientos suaves, casi nerviosos, pero mi mente estaba lejos de la pintura. Sentía su mirada fija en mí, como si cada pincelada que daba revelara algo de mí que él intentaba descubrir. Esa atención, ese enfoque que él tenía sobre mí, me hacía sentir expuesta, pero también poderosa. «No pienses demasiado», me recordó, acercándose más. «Solo deja que el sentimiento guíe tus manos». Lo intenté, pero no podía concentrarme en el arte, no con su proximidad, con su voz baja que resonaba en mi interior como una caricia. Podía sentir su presencia justo detrás de mí, tan cerca que la calidez de su cuerpo casi tocaba el mío. Mi respiración se volvió más rápida, más superficial. El estudio, lleno de pinturas y objetos creativos, ahora se sentía como un espacio privado, un refugio donde el tiempo parecía detenerse. «Aquí», dijo suavemente, acercándose aún más. «Déjame mostrarte algo». Tomó mi mano con delicadeza, sus dedos rozando los míos, y guió el pincel en un trazo firme sobre el lienzo. Su toque era firme, pero gentil, y el simple contacto envió una descarga de energía a través de mí. El pincel se movió bajo su control, pero lo que realmente estaba ocurriendo no era sobre la pintura. Era sobre el entendimiento mutuo que estábamos construyendo, sobre la manera en que estábamos descubriendo quiénes éramos el uno para el otro en ese preciso momento. El trazo terminó, pero él no soltó mi mano. Lo sentí detrás de mí, más cerca ahora, su respiración acompasada con la mía. Me giré lentamente, enfrentándome a él. Sus ojos seguían fijos en los míos, con una intensidad que no se podía ignorar. No había necesidad de palabras, y el ruido del mundo exterior se desvaneció por completo. «El arte es solo una parte de la vida», murmuró, acercando su rostro al mío. «A veces, lo más importante es lo que se queda sin decir». Su mano, aún sosteniendo la mía, se deslizó lentamente por mi brazo, enviando un escalofrío agradable por mi piel. Me di cuenta en ese instante de que todo lo que había sentido hasta ahora
Todas las emociones que el arte había despertado en mí palidecían en comparación con lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Había una atracción innegable, una energía que había crecido a lo largo de la noche, y en ese pequeño estudio, rodeados de su mundo creativo, finalmente comenzaba a desatarse. Me incliné hacia él, como atraída por una fuerza invisible, y él respondió de inmediato, acercándose más. Nuestros labios se rozaron suavemente, al principio como una prueba, una exploración tímida, pero pronto se convirtió en algo más profundo. Sus manos subieron suavemente por mis brazos hasta llegar a mi rostro, acariciando mi piel con una delicadeza que contrastaba con la intensidad del momento. No era solo deseo lo que sentía en ese instante, era una conexión, una comprensión mutua que iba más allá de lo físico. El arte, la pintura, todo lo que había ocurrido hasta ese momento era solo el preludio para esto, para este encuentro íntimo que parecía inevitable desde el primer momento en que cruzamos nuestras miradas. El silencio entre nosotros se cargó de significado. Sentía su mirada fija en mí. Finalmente, dejó el pincel y se acercó, tan despacio que tuve tiempo para anticipar cada movimiento. Sus dedos rozaron los míos, quitándome suavemente el pincel de la mano. «Eres una obra de arte», susurró, con una mezcla de admiración y deseo. Mi corazón latía con fuerza mientras lo miraba. No era solo atracción física, era algo más profundo, una conexión que había nacido entre el caos del estudio y la calma de la pintura. Su mano subió hasta mi rostro, acariciando mi mejilla con una ternura inesperada. Me incliné hacia él, como atraída por una fuerza invisible. Nuestros labios se encontraron en un nuevo beso suave, cargado de emociones no expresadas. No era un beso urgente, sino uno lleno de promesas y exploración. Cada movimiento suyo era una caricia, un intento de descubrir poco a poco, como si quisiera conocer cada rincón de mi ser. El estudio, con sus pinturas y pinceles, se convirtió en el escenario perfecto para ese momento de vulnerabilidad compartida. Nos detuvimos por un segundo, nuestros rostros apenas separados, respirando el uno en el otro. La intensidad del momento no necesitaba palabras. Él tomó mi mano y me guió hacia uno de los sofás llenos de telas y lienzos. Allí, en medio de su mundo creativo, nos dejamos llevar por la conexión que habíamos construido, una mezcla de pasión y admiración. Después del encuentro, el estudio se llenó de un silencio cómodo. No había necesidad de palabras. Nos quedamos sentados juntos, rodeados de sus pinturas y la luz tenue que iluminaba el espacio. Me di cuenta de que había compartido algo más que un momento de atracción. Habíamos explorado nuestras almas a través del arte y el tacto. En el estudio, rodeada de lienzos y luces tenues, sentí una mezcla de emociones que me desgarraba por dentro. La chispa de la conexión que había experimentado con el artista era innegable, pero también se desató una sombra de culpa que me envolvía. Mientras su mirada intensa me atravesaba, recordé a mi esposo, a la vida que había construido a su lado, y el amor que había sido la base de nuestra relación. No puedo permitir que esto vuelva a suceder, le dije, sintiendo que cada palabra era un peso en mi pecho. La atracción, la pasión, todo lo que había sentido en ese momento se tornó en remordimiento. Aunque mi corazón anhelaba la libertad de la emoción que había encontrado, mi mente me recordaba las promesas hechas y el compromiso que había elegido. Julián asintió, comprendiendo la complejidad de mis sentimientos. En aquel instante, decidí que era hora de enfrentar mi realidad. No podía seguir adelante por un camino que me alejaba de quien realmente era, ni engañar a quien amaba. Aquella chispa había iluminado partes de mí que había olvidado, pero también me mostró que el verdadero desafío era encontrar la felicidad dentro de mi vida actual, sin renunciar a lo que había construido. Con una última mirada, supe que, aunque había sido un encuentro significativo,
Mi camino debía seguir siendo el de la honestidad y el amor verdadero. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias emocionantes, te invito a suscribirte al canal. Te esperamos en nuestro próximo vídeo, donde continuaremos compartiendo relatos de infidelidad que inspiran y conmueven.